Bezala, galderak ingo ditugu, aurreko bezala danak batera ingo ditugu eta gero erantzungo digute. Empezamos el turno de preguntas, el planteamiento es el mismo que en la mesa anterior. Haréis las preguntas seguidas y ellos contestarán al final. Gracias. Muchas gracias por la intervención de todos los componentes de la mesa. Sí. Sí, soy Miguel otra vez, de la consultoría 1 de Mayo. Bueno, primero una reflexión sobre lo que se ha dicho sobre la injerencia de los sindicatos en la vida política. Yo solo quiero recordar lo que dice el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que evidentemente instan a los sindicatos, a las personas, como un derecho fundamental a inmiscuirse en la actividad política, refrendado por el artículo 6.4 de la Carta Social Europea y ya en nuestra Constitución en el artículo 7. Más allá de todas las sentencias del Tribunal Constitucional que determinan que los sindicatos tienen una de las obligaciones, la defensa política de los trabajadores. Y de hecho, que me llamen la atención si estoy equivocado, defienden la actividad de la huelga política como un medio de acción de los sindicatos. Dicho lo cual, a mí me parece, por aterrizarlo dentro del debate que estamos teniendo, me parece que habéis planteado la caja de resistencia como una vía de acción sindical, pero lo he visto desde el carácter quizás más ofensivo que defensivo. Y a mí me parece que las tasas de afiliación que hay en Euskadi son representativas con el resto del Estado, más allá de que la mayoría sindical vasca sea un referente frente a otros sindicatos, frente a otras realidades dentro del Estado español, quería decir, ¿no? Entonces, me parece que habéis planteado, tanto ELA como LAB, acciones complementarias. Sin embargo, a mi modo de ver, no he sabido captar esas acciones complementarias frente a la acción ofensiva que se ha planteado. Y me gustaría que, si pudierais aterrizar qué acciones complementarias tienen frente a la huelga con una caja de resistencia como una herramienta de solidaridad. Me imagino que pueden ser derechos de información o puedan ser conflictos colectivos, etcétera, etcétera. Gracias. Hola, soy Luis, soy economista. Bueno, yo quería preguntar o si podíais profundizar un poco más los sindicatos presentes en la cuestión de los contenidos de negociación colectiva, porque yo creo que la realidad aquí, de alguna forma, y también, digamos, estando en relaciones laborales, estando en un espacio jurídico, la realidad aquí es que la confrontación sindical ha permitido, de alguna forma, inaplicar los efectos de la reforma laboral, ¿no? De las reformas laborales y, sobre todo, la de 2012, ¿no? Tanto en lo que se refiere a introducir en la negociación colectiva cláusulas de ultraactividad indefinida o que alarguen los plazos, digamos, que permite la ley en la ultraactividad, o que no permiten la inaplicación del convenio colectivo, ya sea vía artículo 41 o vía artículo 82.3, o incluso otro tipo de cláusulas como de subrogación obligatoria, etcétera, ¿no? Que den seguridad en el empleo. Esto por un lado, ¿no? Yo esto lo pongo en relación con esa capacidad de huelga. Y por otro lado, como pregunta, es si creéis que de alguna forma las empresas son más reticentes a ceder poder, es decir, a ceder seguridad jurídica en estos parámetros, o a ceder dinero, a ceder o ambas cosas, ¿no? A ceder, digamos, en subida de salarios o reducir el abanico salarial, en implantar de facto salarios mínimos más elevados que el legal, ¿no? Como se ha comentado, de los 1.200 euros, etcétera.
Mi pregunta concreta relacionaba también lo que decían. Andrea de Vicente, Lana Remanetako irakaslea, soy profesora de aquí de la Facultad de Relaciones Laborales, profesora de Derecho del Trabajo y escribiendo eterna tesis sobre descentralización productiva y subcontratación laboral, sobre todo en empresas multinacionales. Entonces, muy relacionado con las dificultades que enfrenta la subcontratación laboral y la descentralización productiva en la administración judicial, la pregunta es cómo se articula eso en la práctica y si lo habéis visto reflejadas esas mismas dificultades en la práctica en los sindicatos dentro de la empresa. Me explico. A la hora de comunicar y de llevar a cabo convocatorias de huelga, si se produce también esa realidad de múltiples empleadores, de trabajadores de distintas empresas, incluso convivencia de trabajadores de cooperativas, de autónomos, ¿no? Organizaciones de muy diverso tipo. ¿Qué complicaciones hay o qué dificultades, si las veis tanto en la realidad como suceden en el ámbito judicial o todavía no es una realidad tan extensa? En las empresas, sobre todo locales, más allá de las multinacionales, que más o menos las conozco. Nahi zuzu hasi? Zerri. Banatzen dugu galderak edo ez dakit. Usted mismo. Txandaka. Zu hasita gero Josebaka. Bueno, ni Alan Ariñarinez. Has comentado, creo que he hecho yo referencia a formas complementarias frente a la caja. No. Frente no. Huelga con caja, cada uno la suya. Y junto a eso, para hacer la pelea más efectiva, acciones complementarias. No frente, con. ¿Veis? Entonces, ¿cuáles serían esas acciones complementarias? Primero, socializar el conflicto y sacar a la calle. Normalmente los conflictos que ahora se están dando no son conflictos de hoy, son conflictos que van a ser para hoy y o van a tener consecuencias hoy y mañana. O sea, cuando todos conocemos, ¿no? En Euskal Herria es muy clásico, en un eskualde, en una comarca hay una empresa referencial a la que la gente pretende trabajar allí porque sus condiciones son buenas, ¿no? Si allá hay un problema en toda la comarca, no hay un problema solo para los que están trabajando en ese momento. Por lo tanto, la gente tiene que ser partícipa. La gente que ahora no está trabajando, la gente que está estudiando, que puede ser en el futuro trabajador o trabajadora de esa empresa, esa también hay que activarla, porque también se puede estar jugando con su futuro, con sus condiciones de trabajo, ¿no? Esa sería una forma complementaria. Y luego la otra, ya he dicho, el conflicto, hay que generar, o sea, el conflicto está en la empresa, la huelga la hacen los trabajadores de la empresa, pero nosotros entendemos que hay otras medidas fuera del ámbito estricto de la empresa que hay que tomar. Y lo he dicho, no voy a extenderme más. Cuando alguien tiene un conflicto, un trabajador o una trabajadora, se lo lleva a casa. El empresario no se puede quedar solo con ese conflicto en el centro de trabajo. ¿Vale? Una. Empresas reticentes a ceder. Son reticentes a hacer salarios, blindaje, son reticentes a ceder absolutamente todo. O sea, en el ámbito sectorial, las principales peleas son el blindaje y el salario. Y no quieren ceder. El blindaje frente a la reforma, principalmente ultraactividad y la posibilidad de desvincularse del convenio cuando les viene en gana, y las cláusulas para blindarse de eso son las que más cuestan, evidentemente, ahora mismo, son nuestra apuesta sindical también, junto con eso el salario, ¿no? Desindexarlo del IPC, que no haya subida, congelación, bueno, por un lado. Y luego si vas al ámbito ya más de la empresa, pues ya ahí te encuentras con otra serie de historias, ¿no? Que ya están más ligadas a la precariedad, antes las hemos comentado, doble escala salarial, los jóvenes y las jóvenes entran cobrando 500 euros menos. Pues cuando vas a la patronal a plantearse, la patronal eso no lo quiere perder. ¿Por qué? Porque es su empleo del futuro. Un empleo que cobra 500 euros menos, no lo quiere. Entonces, si quieres hacer frente a eso, yo se lo he comentado antes también, hay que hacer una huelga, hay que hacer una pelea, hay que hacer una huelga, y normalmente suele ser una huelga bastante dura, porque ese es un caramelo muy gordo que las empresas no ceden. Y luego, en el tema de la subcontratación, articular en la práctica en la empresa, la subcontratación ha sido un invento bestial, pero no solo para abaratar el coste, sino para dividir a la clase trabajadora. Bueno, ya si estamos hablando de servicios, de mujeres que están limpiando, que no se conocen ni siquiera entre ellas, ya eso ya es el sumum. Pero vamos a una empresa X, una empresa, vamos a hablar del ámbito industrial, donde están los trabajadores y trabajadoras de la empresa madre, por decirlo de alguna forma, y las subcontratas, y ahí hay una división total con diferentes intereses, diferentes condiciones, que muchas veces viven a espaldas uno de los otros,
Y no sé, nosotros el año pasado en LAB hicimos un proceso que hemos pasado proceso birpenchache, ¿no? Birpensando el sindicalismo, y tenemos claro, o sea, en esos centros de producción o centros de trabajo, o sea, tenemos que poner en contacto a las personas que trabajan en la empresa madre y en las subcontratas para llevar peleas, para que se junten, conozcan la realidad del de al lado y podamos articular peleas en el futuro que beneficien a todos. Un día le beneficiarán a uno y otro día le beneficiarán a otro. Pero lo que no puede ser es que vivamos a espaldas unos de otros, ¿no? Nos tenemos que poner en contacto, les tenemos que poner en contacto, mejor dicho. Primero empezaremos cada uno por su afiliación, por sus simpatizantes, y luego la idea es que toda la plantilla. Ya ha habido casos de ese tipo, ya ha habido casos en los que toda la empresa responde a un ataque que igual solo están sufriendo, en primer lugar, una subcontrata, o toda la empresa responde a algo que está sufriendo la empresa madre, ¿no? Entonces, esos ámbitos hay que volverlos a juntar. Han conseguido dividirnos y hay que juntarlo otra vez como un único sujeto para hacer frente a los problemas que hoy tienes tú y mañana tengo yo. Bueno, labur. Ofensivas, defensivas, no sé dónde se pueda. Quiero decir, y por lo que sea. Hay huelgas defensivas y caja de resistencia para defenderse cuando viene una multinacional y plantea que va a cerrar y te deja a todo el mundo en la calle. Pues evidentemente hay que defender el puesto de trabajo para intentar conquistar esas condiciones de trabajo y conquistar a esa multinacional. Quiero decir, y también tenemos buenos resultados en eso, con huelgas muy largas. Aquí también ha salido alguna sentencia referente a Celsa Atlántico, Laminaciones Arregui, con una pelea sindical ejemplar de la gente que ha estado ahí, con un montón de elementos que condicionan muchísimo el día a día. Por lo tanto, yo lo que diría es, lo que es evidente es que no se puede cuestionar la necesidad de la huelga. Y por lo tanto, nuestro principal que hacer es tratar de organizar a la gente para sindicalizar a esa gente y para que esa gente entienda que o vamos a la huelga y al conflicto, o tenemos por lo menos capacidad para llegar a la huelga, o si no, no vamos a hablar de los verdaderos problemas que hay en este país. La patronal ceder no va a ceder nada, pero lo mismo que no cederíamos nosotros. Quiero decir, si la reforma del 2012, en lugar de ser hacia el lado de la patronal, hubiera sido para nuestro lado, ¿qué parte cederíamos? Pregunto, digo, si mañana Rajoy se pega un ostión en la cabeza y resulta que impone la jornada de 30 horas y un salario mínimo de 1.800 euros porque ha estado en Luxemburgo y le ha gustado aquello, y viene aquí y dice, ¿qué parte damos? Yo ninguna, ¿no? Yo ninguna. A partir de ahí se trata de conquistar poder, no de si cede o no cede poder, de conquistar poder y de organizarnos para eso, porque aquí lo ha dicho Iñaki, con algunas cosas no estoy de acuerdo de las que ha dicho, pero con otras sí. Quiero decir, la lucha de clases existe, evidentemente que existe, y es eso. Y es eso. Por lo tanto, los contenidos de la negociación colectiva, ¿cuáles son los más? Los más duros son los que cuestionan el modelo. Las residencias de Vizcaya, no es que el diputado general de Vizcaya tenga atravesadas a las mujeres de las residencias de Vizcaya, no, es que ese es el modelo, la esencia del modelo. La subcontratación salvaje, subcontratación femenina para determinados trabajos, condiciones absolutamente patéticas para un servicio que debiera de ser público, un servicio que tiene un coste sustancialmente mayor al que debiera de tener, porque hay unas empresas que se llevan los beneficios, que las empresas que se llevan los beneficios son los amigos de mis amigos, ¿sí? Por lo tanto, es donde cuestionas el modelo, evidentemente te enfrentas a una pelea dura, a una pelea larga y a una pelea difícil. Pero si no cuestionas el modelo, irás avanzando, pero avanzas de otra manera, que también es importante. Yo por eso digo, donde sea, pero tenemos que tener y tenemos que ganar en capacidad de conflicto. Y en el tema de las subcontratas, nosotros aquí nos hemos encontrado también, ya hace bastantes años, en Mercedes, me acuerdo yo perfectamente, una huelga convocada en una subcontrata de Mercedes y los trabajadores en la puta calle, con una carta de despido que entraba otra subcontrata y a correr, ¿sí? Claro, la tensión que se genera en ese momento es impresionante, pero no solo eso, es que no hace falta que haya una demanda metida, no hace falta que haya una sentencia, basta con que la empresa diga que en una empresa que trabaja para Iberdrola, que lee contadores,
la empresa solicita, que eso es un servicio esencial, la lectura de contadores en una huelga de 2 días, y basta con que comunique a los trabajadores eso para que la gente se cague por las patas. Y el efecto que tiene es ese, si les da igual la sentencia, si les da igual la demanda. Lo que les preocupa es condicionar esa acción de esos trabajadores y trabajadoras. En lugar de ir a decirle a cada uno lo que tal, mandan una carta y a partir de ahí, listo, pues algo habrá. ¿Cómo van a acertar? Porque cada uno juega su papel, sí. Y nosotros, hace tiempo que venimos demandando a la Inspección de Trabajo y a la Delegación de Trabajo. La Inspección de Trabajo en este país, por lo menos en esta parte de nuestro país, ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Y cuando está, se le espera largo. Se le espera largo. Nosotros el otro día tuvimos una reunión con la Inspección de Trabajo y les dijimos, es que sobre un tema concreto, ¿eso qué va a estar antes de las Olimpiadas de Madrid o después? ¿No? Y se enfadó, claro, yo ya lo entiendo, que se dice, pero es que no está. Y la Inspección de Trabajo entendemos nosotros que debiera ser un instrumento vital para la defensa de esa gente que está absolutamente desprotegida. Absolutamente desprotegida. Hay gente que trabaja en empresas de outsourcing, que todas las ETTs tienen su empresa de outsourcing porque ya las ETTs son caras. Y las de outsourcing ofrecen lo mismo que las ETTs, desde un conserje hasta un ingeniero, sin límite. Bueno, los límites que algunos les quieren poner en convenios ilegales que firman, ¿sí? Pero, ¿y dónde está la inspección para eso? ¿Qué defensa tiene un trabajador para decir, yo dónde voy? Gano 800 euros, sí, pero es que me hacen falta, sí. Y la Inspección de Trabajo ni está ni se le espera. Por supuesto que la Dirección de Trabajo está menos, ¿sí? Y evidentemente las empresas, nosotros lo tenemos claro y nos ha pasado en unas cuantas el año pasado, en convocada la huelga, recibida inmediatamente, convocatoria en el preco de huelga ilegal. Tenga sentido o no, que es igual que tenga sentido o no. Porque el efecto de coacción es impresionante para la gente. Sí, ¿y esto qué consecuencias tiene? Hostia, no jodas. Mira a ver si tal. El típico debate, es que es muy básico, el típico debate de si son 10 días o no de preaviso de la huelga. Si está el día 10 o no, si está claro lo que es. Pero la mera amenaza de que voy a ir condiciona. Si hoy no hay que ir, no tiene que ir el empresario a comer la oreja uno a uno por los centros de trabajo, que no hace falta. Que no hace falta. Por lo tanto, ese tema es un tema absolutamente real, por no decir de las cooperativas de electricistas que aparecen de repente, ¿sí? En la construcción y en obras financiadas y pagadas por el gobierno vasco al 100%, como Musikene en Donosti, inaugurado a bombo y platillo, nunca mejor dicho, lo del bombo y el platillo. Cooperativas de electricistas, pero ¿cómo cooperativas de electricistas? Y el del Pladur, otra cooperativa, sí. ¿Y vosotros sois socios? Sí. Bueno, déjame. Por supuesto que sí. Tres cosas. Acciones complementarias a la caja de resistencia. Para mí, lo mejor es que la caja de resistencia fuera como algo clandestino. Es decir, que fuera tan natural que cada sindicato hace con su caja de resistencia lo que sea, que no existiera como un elemento que se pone en acción ni nada. Porque yo en el debate que tuvimos en mi sindicato hace muchos años, estaba en contra de la caja de resistencia. Soy de la vieja época en la que pensábamos que la caja de resistencia era algo que se obtenía como solidaridad hecho sobre la base de un trabajo que era el trabajo igual que el de la huelga. Es decir, que tú tenías que conseguir solidaridad igual que tenías que machacar a tu empresario, a tu empresaria para ganarle la huelga. Y que si alguien te facilitaba ese dinero, a ti te iban a desmovilizar porque te podías quedar con la caja de resistencia y ya no irías a las movilizaciones conjuntas, etcétera. Bueno, ya me di cuenta que estaba pensando en una realidad que pertenecía al pasado. Pero ahora mismo el problema que tenemos, yo viví la huelga de Caballito, la más larga que ha habido,
de 2 años en Gasteiz. Estaba trabajando en Gasteiz entonces. Aquella fue una huelga que perdimos. Perdimos ELA, la BSK, la CGT, la CNT, perdón. Y en aquella huelga se demostró algo que Joseba ha dicho, ya me alegra haberle oído porque tiene sentido. La caja de resistencia no gana huelgas. Yo a veces he criticado a ELA, ahora le criticaré menos, porque ELA, yo creo que en la práctica siempre ha pensado, con una caja de resistencia ya verás cómo al final el mundo empresarial no le quedará más remedio. En Caballito, que era una multinacional, empezaron a producir en Sudáfrica, en no sé qué, nos dieron por todas las esquinas. Y como no pudimos movilizarnos suficiente y tener solidaridad suficiente, radicalidad suficiente, perdimos la huelga. La caja de resistencia no ganó la huelga. Nos faltaron las acciones complementarias que comentas. Yo creo que esa es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente. La caja de resistencia ayuda, pero la caja de resistencia no gana huelgas. Luego, por lo tanto, apliquémonos. Segundo, ¿qué ceden más fácil las empresas? Estoy de acuerdo con lo que dice Joseba, pero dicho de la siguiente forma. Las empresas, si estuviéramos en una situación de igualdad jurídica, lo que menos cederían es el poder empresarial. El poder empresarial, que se lo han dado vía legal, es lo que permite hacer que su cuenta de explotación le salga cada vez más rentable. Es decir, cómo organizan los tiempos de trabajo, las movilidades, etc. Eso, al final, es dinero. El salario, el que te vayan a dar un 1,5 más, un 2, eso es peccata minuta. Siempre son cortinas de humo y a veces caemos en ellas. El problema es que, claro, las huelgas y tal, en una sociedad tan consumista como la nuestra, normalmente las solemos hacer siempre por dinero y no estudiamos lo suficiente, desde mi punto de vista, los contenidos para centrarlos en aquello que de verdad le haría más daño a la empresa y, sobre todo, que daría más poder a la gente trabajadora. Los temas de los contenidos. Y luego la última cosa. Decía el compañero, la subcontrata, la decía Sandra o Andrea, perdón. Es una asignatura pendiente en lo sindical, lo he entendido, o en lo jurídico. Claro, me ha dado verdadera envidia escuchar a los magistrados que han hablado en la anterior, porque creo que eso nosotros en lo sindical no lo tenemos conseguido. Esa idea que han lanzado tan brillantemente de decir es que la subcontratación en el fondo, cuando hablamos de huelga, de no sé qué, es considerarnos a todos iguales, con el mismo derecho a hacer a la huelga. En las empresas hoy, las plantillas no consideran a la gente subcontratada igual. Y es un cáncer horrible, porque resulta que como desde el punto de vista de los métodos de trabajo, cada vez una empresa es más empresas por dentro, como no volvamos a la vieja época, yo me acuerdo de la naval de Sestao, en que se hacían huelgas en la época del franquismo, porque la gente de contratas fuera considerada igual que la gente de la casa, como no vayamos a esa mentalidad, a la mentalidad de todos somos iguales, y como no nos unamos como si fuéramos iguales y montemos la cosa así, yo creo que tenemos perdido. El precariado nos está disolviendo, pero desde dentro, y sindicalmente no estamos plantando la cara suficiente.